es el tiempo para ir a la palabra de Dios en esta noche y decirle: Señor, habla a mi vida hoy. Yo necesito que tú me hables hoy. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si gusta abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, por favor. Hechos, capítulo número 4. Y vamos a leer comenzando en el versículo 1. Hechos, capítulo 4. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, esto es, a los apóstoles, principalmente a Pedro y a Juan, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, antes de seguir, recuerde que Pedro le dijo a aquel hombre cojo en el templo, en la puerta llamada la Hermosa: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Se acuerda? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre fue sanado y comenzó a alabar a Dios y comenzó a darle gracias a Dios. Bueno, esto cayó muy mal a los líderes religiosos de Jerusalén, y los llamaron a cuentas a Pedro y a Juan. Y dice aquí el versículo 7 una vez más: poniéndolos en medio, o sea, que hicieron como un juicio y a ellos los pusieron en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí una vez más, Señor, con el deseo de recibir tu palabra. Oramos, Señor, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo abra cada corazón y nos ayudes a comprender estas verdades, que sean, Señor, de edificación, de ayuda espiritual a nuestra vida. Y sobre todo tu nombre sea glorificado. Úsame para ser portador de tu palabra de una manera positiva, gloriosa, edificante, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Bendito el nombre de Jesús. Yo dije la semana pasada que terminaba la serie de enseñanzas sobre el nombre de Jesús, pero hay algo que me faltó, que yo creo que es de suma importancia mencionar en esta noche concerniente a este tema. Y yo he puesto por título a este mensaje o a esta enseñanza: el uso militante del nombre de Jesús. El uso militante del nombre de Jesús. Y usted dice: ¿qué significa eso? Bueno, a medida que voy desarrollando el tema, usted se va a dar cuenta lo que significa eso. Dije la semana antes pasada, creo que fue, que cuando Dios planeó nuestra redención,
Él sabía la medida de la capacidad de nuestro enemigo, el diablo. Él sabía la medida de la capacidad de Satanás. Él sabía que Jesús había paralizado el poder de la muerte del enemigo. Y Dios sabía que Él necesitaba darnos a nosotros la capacidad para dominar a Satanás y todas sus obras. De lo contrario, esta nueva creación iba a ser realmente presa del adversario, como había sido la primera creación. Dios conocía el poder del enemigo y Él conocía que Él debía darle a su iglesia poder y autoridad sobre el poder del enemigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es clave para entenderlo, para entender este título, el uso militante del nombre de Jesús. Dios dio a su iglesia los recursos para vivir victoriosamente, oye bien esto, sobre el poder del enemigo y así avanzar el reino de Dios en la tierra en este tiempo presente hasta que Cristo regrese. Amén. Amén. Vuelvo a decir esto porque es importante esa manera de introducción. Dios dio a su iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Dios dio a su iglesia los recursos. Iglesia, nosotros no estamos aquí en esta tierra a merced de las circunstancias, ni a merced del diablo, ni a merced de los demonios. No, Dios nos ha dado recursos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado recursos para vivir victoriosamente como creyentes, victoriosamente sobre el poder del diablo y así avanzar el reino de Dios en la tierra en este tiempo presente. Vendrá un día cuando Jesús regresará y Él manifestará su reino aquí en la tierra. Aleluya. En una forma política, en una forma geográfica, Él reinará aquí. Pero en el tiempo presente la iglesia está aquí para avanzar el reino de Dios, enfrentar al enemigo, derrotarlo en cada vida y hacer libre a los cautivos y demostrar que lo que Jesús hizo en la cruz tiene poder. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Dios nos autorizó a cumplir la gran comisión. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos, vayan y háganlo en mi nombre, en mi autoridad. Cuando Jesús dijo eso, Jesús sabía que estaba ordenando a hombres comunes, hombres que, digo comunes porque eran hombres que pertenecían al mismo mundo que los demás pertenecían. Pero Él los escogió para que ellos fueran y predicaran este evangelio. Predicar buenas nuevas de salvación, hacer libre a los cautivos, sanar a los enfermos, proclamar el mensaje de la vida eterna. Y esto no iba a ser fácil porque hay un enemigo que resistiría. Hay un enemigo que se opondría. Y en efecto nosotros vemos esto todo el tiempo. Que cuando queremos ver que Dios obra en nuestras vidas o en nuestros hogares, de repente se levanta resistencia. Hay fuerzas espirituales que tratan de frenar el avance de la iglesia del Señor. Y esto requiere que nosotros entendamos que la obra que Dios nos ha mandado a hacer no es fácil. No es más bien es imposible de hacerla si la hacemos en nuestra fuerza. Pero Dios nos ha dado el poder. Y esto es lo que debemos impregnar nuestros corazones y mentes con esta tremenda verdad. Bendito el nombre de Jesús. Dios nos autorizó a cumplir la gran comisión, a ir y predicar el evangelio, y Jesús nos dio el poder para hacerlo. Él nos dio el poder para usar su nombre. Y esto lo hemos venido hablando durante estos martes pasados. Pero yo quiero enfocarlo en esta noche. Él nos dio el poder para usar su nombre en batalla contra los poderes de las tinieblas. Estoy hablando de batalla espiritual, guerra espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Cada vez que tú oras a Dios, crees que Dios te contesta, crees que Dios recibe, pero no dejan de levantarse obstáculos para hacerte creer a ti que Dios ni te oyó, ni te contestó y que nada va a cambiar. Y es una batalla.
¿Me explico o no me explico? Estás orando por alguien para que acepte a Cristo y es cuando la persona más se endurece. Estás hablando por victoria económica en tu hogar y es cuando se levantan problemas económicos como tú nunca has tenido una idea. O sea, el enemigo trata todo el tiempo de contrarrestar el poder de la palabra de Dios con sus tácticas para hacernos creer que realmente Dios no dice la verdad o no tiene el poder para que Él dice que tiene. Es una constante lucha, es una constante batalla. Y si no estamos armados propiamente, nos debilitamos, nos desganamos y terminamos en el piso. ¿Sí o no? Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús nos dio el poder para usar su nombre en guerra, en batalla contra los poderes de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que entendamos en primer lugar, iglesia, que como iglesia tenemos el derecho legal para usar el nombre de Jesús. Tenemos el derecho legal, diga conmigo, el derecho legal para usar el nombre de Jesús. Tenemos un poder. ¿Sabe lo que es un poder? En el aspecto legal es un documento escrito que autoriza a una persona a actuar en lugar de otra o a actuar por otra. O sea, si yo estoy incapacitado para hacer algo, yo puedo darle un poder, sea a mi esposa o a mis hijas, para que legalmente hagan cosas legales como si yo mismo estuviera haciéndolo. Pero son ellos. Ellos pueden ocuparse de mis finanzas, ocuparse de todas mis cosas, porque yo les firmo un poder que les da a ellos la autoridad. Eso es un poder. Aleluya. Jesús nos dio un poder cuando Él nos dio la autoridad para usar su nombre. Bendito el nombre de Jesucristo. Es como si Él mismo estuviera presente físicamente. El nombre de Jesús es como si Jesús mismo estuviera presente físicamente. Aleluya. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo dará. Él está diciendo, lo harán en mi nombre. Es como si yo mismo lo estuviese haciendo. Cuando ustedes pidan algo al Padre en mi nombre, es como si yo mismo le estoy pidiendo al Padre algo. Eso lo enfaticé la semana anterior. Cuando ustedes actúan en mi nombre, es como que yo mismo estoy actuando. O sea, imagínate tú, cuando tú dices en el nombre de Jesús, diablo, sal de mi vida, o sal de mi vista, o sal de mi hogar. Es como si Jesús mismo estuviera dándole la orden al diablo a hacerlo. El enemigo tiene que obedecer, tiene que someterse a la autoridad del nombre de Jesús, porque es como si Jesús mismo estuviera diciéndole, vete. Él nos ha dado el poder legal. Oh, eso es poderoso eso. Es poderoso eso. ¿Sí? O sea que se invita al creyente, al discípulo, a venir al Padre en el nombre de Jesús o actuar en el nombre de Jesús con la promesa de disfrutar del mismo acceso a Dios que Jesús disfruta. Jesús sabía que cada vez que Él dice, Padre, aquí estoy en tu presencia, el Padre le escucha, el Padre le contesta. Y esa misma seguridad debe estar en nosotros cuando venimos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, obviamente, como yo enfatizaba la semana anterior, no se trata de pedir a Dios cosas carnales para satisfacer nuestra carne, caprichos o algo así, deseos personales que no tienen nada que ver con la gloria de Dios, sino es simplemente para gloriarse uno mismo. No, Jesús nunca pidió al Padre nada para su propio beneficio. Siempre fue para que el propósito de Dios se cumpliera. Y nosotros somos los discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para realizar todo lo que Jesús quiere realizar en este mundo. Él comenzó, nosotros debemos continuar lo que Él comenzó. Y Él nos dio la autoridad, el poder legal para usar su nombre aquí en la tierra. Ahora, hay algo importante que es bueno enfatizar en este punto. Y es necesario estar llenos del Espíritu Santo de Dios para usar el nombre de Jesús.
Sí, puedes poner el punto número 1 allí de esta enseñanza. El título es el uso militante del nombre de Jesús. Punto número 1, tenemos el derecho legal para usar el nombre de Jesús. Tenemos el derecho legal. Jesús nos dio ese derecho. Pero punto número 2, es necesario estar llenos del Espíritu Santo para poder usar el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Si tú miras aquí en este capítulo 4 que mencionamos, que leímos al principio, la Biblia dice que Pedro y Juan los trajeron ante los líderes religiosos por la sanidad del hombre enfermo en el templo. Esto no les gustó para nada al sumo sacerdote, a los sacerdotes y al resto del personal allí. No les gustó. Y los trajeron allí para preguntarle. Le hicieron 2 preguntas. Número 1, ¿con qué poder ustedes hicieron eso? ¿Y en qué nombre ustedes hicieron eso? Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, o sea, poder, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, la manera en que Pedro responde me llama la atención y yo quiero que tú lo mires allí. Verso 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si tú recuerdas, no había pasado mucho tiempo cuando el día de Pentecostés ocurrió. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí en el aposento alto, esperando precisamente la venida del Espíritu Santo, como Jesús les dijo. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba para que hablasen. Pedro estaba entre ellos. Pedro recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo y él habló en otras lenguas como señal. Y luego él se paró y predicó y dijo, esto es lo que el profeta Joel dijo. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y etcétera, etcétera. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora en este pasaje la Biblia dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que en este momento una vez más Pedro recibe, no el Espíritu Santo porque ya está en él, pero Pedro recibe esa llenura del Espíritu Santo que lo capacita a hablar con autoridad y poder frente al Sanedrín o frente al concilio, a estos hombres religiosos de Jerusalén que tenían autoridad sobre la ciudad de Jerusalén. Amén. Si tú recuerdas tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, Pedro negó a Jesús 3 veces en un corto periodo de tiempo, simplemente porque personal que servía en aquel lugar, dijeron, personal que servía, digo que no eran oficiales, eran simplemente siervos allí, tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar te delata. Oh, tú hablas como ellos, oh, tú estabas con ellos, con él, hablando con Jesús. Y Pedro cobardemente negó a Jesús 3 veces, como Jesús había predicho. Pero ahora Pedro está frente a los mismos individuos que acusaron y crucificaron a Jesús. Era para que estuviera temblando más fuerte. Sin embargo, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y toma autoridad y habla con autoridad a esas personas. ¿De dónde tú crees que esa autoridad le vino a Pedro? O ese denuedo, ese coraje, esa valentía. El Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ahora mira la respuesta de Pedro, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro tuvo valentía. Él los acusó a ellos directamente. Sepan ustedes que Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos.
Versículo número 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira la respuesta, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro. Denuedo significa valentía, coraje, audacia. ¿Sí? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Iglesia, muchas veces no nos sentimos con el valor, con el denuedo para usar el nombre de Jesús en contra de ataques satánicos, en contra de circunstancias que se levantan por el mismo enemigo, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Oh, sí, recibimos el bautismo con el Espíritu Santo 20 años atrás, 15 años atrás, un mes atrás, quién sabe cuánto tiempo atrás. Pero en el momento que nos toca la crisis, no estamos llenos. Tú no sabes cuándo la crisis te toca. Tú no sabes cuándo el enemigo se levanta. Tú no sabes cuando viene un ataque financiero a tu hogar o un ataque físico a tu hogar. Tú no sabes cuándo se levantan problemas. Y si tú esperas que se levanten los problemas para entonces llenarte del Espíritu, te digo que too late. Amén. Porque cuando nos llega la prueba, cuando nos llega el momento difícil y estamos vacíos y estamos débiles, lo primero que hacemos es llorar. ¿Y por qué a mí, Señor? Y yo no merezco esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué? Y esa es la condición de la iglesia hoy día. Estamos bien hasta que nos aprieta el zapato. Cantamos alabanzas hasta que algo sucede. Aleluya. Oh, no me mire serio, que esto está muy bueno. El Espíritu Santo vendría y capacitaría a su iglesia para usar el nombre de Jesús de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Gloria a Dios. Yo quiero mostrarte a ti algo en esta noche, o decirte algo en esta noche que a lo mejor te va a sorprender o estremecer, pero es una verdad. Cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo está tomando control sobre nuestra vida, es como si Cristo mismo estuviera otra vez en la carne, ejercitando su poder divino, solo que lo está haciendo a través de nosotros. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces pensamos que estar lleno del Espíritu Santo solamente es para hablar en otras lenguas. Y no le damos el valor que eso tiene. Porque al fin y al cabo, pastor, yo no quiero hablar en otras lenguas. ¿Cuál es el punto? No pienso que es necesario. Pero ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que hablar en otras lenguas. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de Dios. Es Dios tomando control de mi mente, de mis palabras, de mis emociones. Dios tomando control de mi persona. Oh, aleluya. Cuando tú te das cuenta que Jesús no pudo no comenzó su ministerio hasta que fue lleno con el Espíritu Santo, debe darte una idea de cuán importante esto es. Jesús fue el Hijo de Dios desde su nacimiento, desde su concepción, como yo predicaba el domingo. Él fue Dios manifestado en carne. Y Él creció como un varón perfecto, inocente, nunca cometió pecado, nunca hizo una falta. Era totalmente perfecto, agradable a Dios. Pero Él nunca sanó a un enfermo. Él nunca echó fuera a un demonio. Él nunca libertó a nadie de nada, hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo, cuando Él se bautizó en el río Jordán, que el Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Me están entendiendo? La Biblia dice que cuando Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, Juan le preguntó, le dijo:
tú vienes a mí a que yo te bautice. Yo soy el que debe ir para que tú me bautices. Jesús dijo, no, para que se cumpla toda justicia, bautízame. Él no tenía que bautizarse porque él no tenía nada de qué arrepentirse. Pero él lo hizo, él dijo, para que se cumpla toda justicia. Y cuando él estaba bautizándose, la Biblia dice, el Espíritu Santo descendió sobre él. Después de eso vino la tentación. Él fue tentado por el diablo, pero él venció la tentación porque él estaba en el poder del Espíritu. Y dice Lucas 4:14 que cuando él venció la tentación, él regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Y su fama comenzó a manifestarse. Es más, pon una mano allí en Hechos para que tú no te me quedes mirando así como quien dice, oh. En Lucas 4, ¿sabe que esto está bueno hoy? Me siento bien. Lucas capítulo 4, versículo 14. Después que Jesús fue tentado, venció a Satanás en esa tentación. Si tú miras el 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto no ocurrió hasta que él fue lleno del Espíritu. Porque aunque él era Dios, aunque él era el Hijo de Dios, él nunca hizo un milagro basado en que él era el Hijo de Dios o en que él era Dios. Él ministró como un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora eso me dice a mí mucho. Si Jesús requirió estar lleno con el Espíritu Santo para poder enfrentar o llevar a cabo el ministerio que él debía llevar a cabo, ¿quién te dice a ti que tú eres mejor que Jesús? Que no necesitas estar lleno con el Espíritu Santo para tomar autoridad sobre el poder de las tinieblas. Amén. Amén. Aleluya. Oh, yo no sé si me está entendiendo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, no en el poder del Hijo de Dios, no en el poder de Dios como Dios que él era. No, en el poder del Espíritu. Y luego en el versículo 18 él proclamó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando él fue a irse al cielo, él le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iglesia, es imperativo que nosotros como creyentes estemos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No podemos darnos el lujo de vacacionar, porque el diablo no tiene vacaciones o no toma vacaciones. Es una lucha constante. Oh, aleluya. Oh, aleluya, iglesia. Amén. Sí, la semana anterior se levantó una pregunta acá. O no una pregunta, sino se mencionó una fe especial. Yo no sé si tú estabas aquí. José dio un testimonio y él dijo en un momento dado, él sintió que tenía una fe especial para recibir sanidad. Ok. No es tal cosa como una fe especial. Es la fe que se manifiesta o se hace una realidad en nuestra vida cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Que en nuestra carne no sucede. Enfrentamos una enfermedad, un problema, cualquier situación en nuestra fuerza, en nuestra carne, y no nos sale ni la frase en el nombre de Jesús. Nos ponemos tartamudos, no sale, no fluye. Y si fluye o si sale, es algo mecánico, vacío, sin poder. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado.
que oraciones que he hecho, hasta yo mismo me asusto. Yo digo, yo no me creo esto. Lo que estoy hablando es pura palabra automática. ¿No te ha pasado? Porque sin estar lleno con el Espíritu Santo, no hay fuerza. Me refiero a fuerza espiritual. No hay autoridad. Aleluya. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para usar el nombre de Jesús con poder. Llenos con el Espíritu, la Biblia dice, ellos predicaron en el nombre de Jesús con tremendo poder. Donde quiera que ellos fueron, ellos iban llenos con el Espíritu. Si tú miras en Hechos capítulo 4, en el versículo 26, 29, perdón, para no leer tanto. Ellos levantan una oración a Dios una vez que ellos son puestos en libertad después de haber sido puestos en prisión por hablar y actuar en el nombre de Jesús. Y la oración que ellos hacen es: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, esta es la petición de ellos, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora mira lo que ellos pidieron. Ellos pidieron que Dios les diera denuedo, valor, valentía para hablar la palabra. Amén. Y para que Dios extendiera su mano y se hicieran señales, sanidades, milagros mediante el nombre de Jesús. En otras palabras, que cuando ellos actuaran en el nombre de Jesús, hubieran milagros, hubieran sanidades. Mira el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora ya Pedro había sido lleno con el Espíritu Santo en Pentecostés. Ya Pedro había vuelto a ser lleno del Espíritu Santo cuando se puso de pie allí en el Sanedrín. Pero ahora Pedro otra vez es lleno, porque Pedro estaba entre ellos. Es lleno del Espíritu Santo para poder hablar la palabra con denuedo y hacer la obra que Dios los mandó a hacer. La iglesia no puede hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer si no está llena con el Espíritu Santo. Se hacen muchas obras en la fuerza de la carne. La iglesia hace muchas cosas, pero en la carne, que son obras sociales, que sí tienen beneficio a personas, pero no hay poder espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Estamos necesitados de una iglesia llena del Espíritu Santo para hablar la palabra con denuedo y para creer que cuando oras por alguien, el Señor se manifiesta y algo sucede. Aleluya. Aleluya. Haya esa fe que dice especial, pero no es especial. No es el don de fe, del cual un día de esto vamos a hablar, si Dios lo permite. Es la fe natural de un creyente que viene por el oír la palabra de Dios, que el Espíritu Santo aviva en el corazón del creyente y ese creyente se levanta con fervor, con entusiasmo, con inspiración, con autoridad y dice: en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Oh, eso es poderoso. Amén. 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 Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos la palabra con denuedo. Y cuando actuamos en el nombre de Jesús, tenemos la seguridad de que Jesús mismo está interviniendo a través nuestro. Porque estamos actuando en su nombre, estamos usando el poder legal que Él nos ha dado. Es como si Él mismo estuviera en la carne o en persona, para no poner en la carne que no haya un mal sentido, haciendo la obra. Se supone que cuando un creyente actúa en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo está allí para hacer la obra Él mismo. Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Ponle coco a eso. ¿Ah? Aleluya. Aleluya. Que cuando tú digas en el nombre de Jesús, demonio sale. Es Jesús mismo allí para que salga el demonio. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Llenos con el Espíritu, ellos predicaron donde quiera que fueron en el nombre de Jesús con tremendo poder. Con tremendo poder. Y este poder, déjame ponerlo que de manera que no te confundas. Muchas veces confundimos que como estoy lleno del Espíritu, el Espíritu Santo lo hace todo sin que yo haga nada. En efecto, mucha gente tiene problemas para hablar en otras lenguas porque piensan que el Espíritu Santo tiene que venir y abrirle la boca y moverle la lengua y hablar. Y no, el que habla es el creyente, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira, pero el creyente es el que mueve la boca y habla en un acto de fe. Y por eso mucha gente no recibe el Espíritu Santo en esa manera, porque está esperando que alguien venga y le abra la boca y le mueva la lengua No. El Espíritu Santo inspira. Cuando tú experimentas ese mover del Espíritu Santo en tu corazón, dentro de ti, y hay un gozo interno en ti, abre la boca y comienza a hablar lo que salga, lo que venga a tu boca, porque ahí están las nuevas lenguas que Dios te está dando. Es una cooperación entre del Espíritu Santo con el creyente. Es un acto de fe. De la misma manera, el Espíritu Santo nos llena y el Espíritu Santo nos capacita. Oye bien, nos capacita para usar el nombre de Jesús. Pero quien usa el nombre de Jesús es el creyente, no el Espíritu Santo. Oh, aleluya. El Espíritu Santo te inspira a usar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te motiva. Pero el que usa el nombre de Jesús es el creyente. Eres tú. Eres tú el que dices en el nombre de Jesús. Pero como lo estás haciendo por el poder del Espíritu Santo que te está inspirando, hay poder allí. Oh, aleluya. Oh, precioso es el nombre del Señor. Precioso es el nombre del Señor. Iglesia, podemos usar el nombre de Jesús en combate contra el enemigo. Es una guerra, pero estamos armados. Note que el título es el uso militante del nombre de Jesús. Y la palabra militante significa en combate. En combate. Algo que tiene que ver con guerra. Habla de confrontación. Habla de hacer frente a un enemigo con autoridad y valentía. ¿Ah? Amén. Militante. Me viene a la mente aquel pasaje, las armas de nuestra milicia. Estamos en una milicia. Estamos militando en el ejército de Dios contra un enemigo que no se ve, pero que es real y que causa muchos problemas. Por esa razón, muchos matrimonios cristianos se destruyen. Muchos hijos cristianos que han nacido en un hogar cristiano, cuando llegan a la mayoría de edad, se van a la droga, se van al mundo a supuestamente disfrutar de todo aquello que no pudieron hacer cuando niños o jóvenes. ¿Qué tú crees que los mueve a eso? El poder del enemigo. Hay una guerra que es real. Hay una guerra que es real. Que si no estamos en ese fervor y en este conocimiento de la palabra, no vamos a poder vencer esos ataques que vienen en contra nuestra. Aleluya. ¿Por qué? Porque
en ti mismo, en mí mismo, en nosotros mismos no somos nada. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La palabra separados significa sin mí. Sin mí nada podéis hacer. Trata de hacerlo en tu fuerza, te va a ir muy mal. La Biblia dice en Juan 1:3, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que hace la obra. Y nosotros estamos en Cristo para actuar en Él. Solo podemos llevar fruto cuando estamos en Él. Somos pámpanos de la vid. El poder es la vid. Pero al estar en Él, experimentamos su poder. Si actuamos en nuestra propia fuerza, no hay ningún tipo de victoria. Aunque gritemos, aunque lo que hagamos no tiene poder. No hay fruto, no hay poder, no hay resultados. Amén. Si muchas veces pensamos que entre más gritamos, más autoridad tenemos. Pero entre más gritamos, simplemente nos ponemos roncos. Es lo que pasa. Pero yo pienso que muchas veces los demonios se ríen cuando nos ven gritando para mostrar autoridad. Porque ellos saben cuando hay autoridad. Y tú puedes tener autoridad espiritual estando calmado. No hay que gritar para decirle al diablo que yo tengo autoridad sobre él. Autoridad habla de firmeza, habla de convicción, habla de seguridad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Es una vida, iglesia. Es una forma de vida. Sí, cuando decimos poder en el nombre de Jesús o usar el nombre de Jesús, yo no puedo usar el nombre de Jesús si no vivo en el nombre de Jesús. ¿Ah? Amén. Si tú miras conmigo en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 17. Mira lo que dice. Oh, aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Cuando lo tengas dices amén. Mira lo que dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Todo lo que hacéis. O sea, toda mi vida. Todo lo que yo hago. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Sea en el nombre, o sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús quiere decir en representación de Él. Con esa convicción, yo estoy aquí en la tierra representando a Cristo. Cuando eso está en mi mente, yo estoy entendiendo la seriedad de este asunto. Yo estoy entendiendo cuál es mi responsabilidad. Y cuando yo entiendo cuál es mi responsabilidad, yo me preparo entonces para vivir a ese nivel. Porque es solamente cuando estoy viviendo de esa manera que estoy listo para cuando se presenta la oportunidad, estoy listo para enfrentar esa oportunidad o esa circunstancia adversa victoriosamente. Es un estilo de vida. Aquellos creyentes de la iglesia primitiva vivían lo que ellos predicaban. Vivían lo que ellos creían. No solamente lo creían en su mente como un sermón bonito, no, lo vivían. Y es por eso que pudieron enfrentar las cosas que enfrentaron, que fueron a la cárcel, fueron torturados, sufrieron muerte terrible por hacer esto que Jesús los mandó a hacer. ¿De dónde tú crees que ellos sacaron fuerzas para ser quemados vivos, dando gloria a Dios, mientras el fuego los consumía? ¿De dónde tú crees que ellos sacaron fuerza cuando eran tirados a los leones en el Coliseo romano? ¿Ah? Amén. En la mentalidad de ellos estaban dichosos, se sentían dichosos de sufrir por causa del nombre de Jesús.
Oh, no me mires tan serio. Estamos hablando de lo que es la vida cristiana. En lo que es la vida cristiana. Estamos aquí acostumbrados a que la vida cristiana es solamente prosperar y vivir la vida que nada malo pasa. Pero Jesús habló de persecuciones. Jesús habló de un enemigo que se levanta y usa hombres. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, pero el diablo usa personas humanas para levantarse en contra nuestra como creyentes y hacernos la vida difícil. Y en países donde no hay libertad para predicar el evangelio, los cristianos van a la cárcel, van a la muerte por predicar el evangelio, por creer en Jesucristo. Simplemente por eso. Pero ellos se sienten dichosos de padecer por causa del nombre de Jesús. Ponte a pensar en eso. ¿Ah? Y parece paradójico, pero donde más persecución hay, más avivamiento hay en la iglesia. Donde más comodidad hay, más conformismo, más indiferencia en la iglesia hay. O sea que como que somos dignos del maltrato, ¿no? Cuando nos estremece en la vida, entonces queremos servir a Dios las 24 horas del día. ¿Por qué no queremos servir a Dios las 24 horas del día cuando todo nos va bien? Tienen que apretarnos el zapato para entonces decir, Señor, aquí estoy, úsame. Amén. ¿Somos masoquistas o qué nos pasa? ¿No es cierto? Estás en Hechos 4, ¿verdad? Ok. Estás en Hechos 4. Mira, en Hechos 4, en el versículo 16, los líderes religiosos dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora, si miras en el capítulo 5 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ahora, para no leer todo esto, vamos a leer un poquito más abajo en el versículo número 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a la sangre de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían, ¿qué cosa?
matarlos, querían matarlos. Ahora ellos buscaron el consejo de un hombre con más autoridad, más sabiduría, llamado Gamaliel, y él habló con ellos y le dijo: no, piensen lo que van a hacer, etcétera. Pero en el versículo número 38 dice: y ahora os digo, este Gamaliel dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de que de felicitarlos, de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Note que toda la represalia es porque ellos estaban predicando en el nombre de Jesús, hablando en el nombre de Jesús, actuando en el nombre de Jesús. Al diablo no le importa si tú eres un creyente que haces obras sociales, que no te metes con nadie, que no conoces ni dónde está la Biblia. Al diablo eso no le interesa, él está tranquilo allí. Pero párate y comienza a hacer la obra de Cristo para que veas cómo él se levanta en contra tuya. Amén. Los azotaron por miedo a que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio deprimidos, no, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. ¿Me entiendes? Es una iglesia en avivamiento. Es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia viviendo y actuando en el nombre de Jesucristo. El diablo se enfurece, el enemigo se torna muy terrible, porque él sabe que él está vencido. Y claro, él trata de intimidar para que la iglesia frene, para que la iglesia se desanime. Pero es ahí donde hay que perseverar y mantenerse firme. ¿Por qué? Porque en la batalla espiritual es donde tenemos la oportunidad de ver señales y milagros manifestarse y el nombre de Jesucristo ser glorificado. Cuando el enemigo ataca y hay presión y hay resistencia, es cuando se va a demostrar quién es más fuerte. Entonces, ¿dónde está la iglesia que va a militar usando el nombre de Jesús? ¿Dónde está la iglesia que va a usar el nombre de Jesús de esta manera? En batalla, en combate contra el enemigo. Aleluya. Yo encuentro que esto es un punto muy importante para cada creyente. ¿Qué estoy haciendo yo como creyente en Cristo? ¿Estoy usando el nombre de Jesús en mi entorno, en mi ambiente donde yo estoy? ¿O estoy permitiendo que el enemigo tome ventaja sobre mí? ¿O estoy asustado porque no quiero que el diablo se levante y me ataque? Mejor tranquilito así. Esa iglesia no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por gente valiente. Hombres y mujeres valientes y esforzados, que conocen lo que ellos tienen. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él sabía lo que él tenía. Él dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cuando estas convicciones están fuertes en nuestra vida, nosotros vamos a poder ser la iglesia que de verdad agrada a Dios, que glorifica a Cristo, la iglesia del Señor, usando el nombre de Jesús de una manera militante para la gloria de Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Es un tema interesante, es un tema que todavía pudiéramos haber hablado muchísimas cosas más, pero el tiempo ya se fue. Pero es buena oportunidad para hacernos la pregunta: ¿estoy yo viviendo a ese nivel? ¿Estoy yo realmente siendo un siervo o una sierva del Señor, que estoy listo para lo que sea, cuando sea y donde sea?
Oh, aleluya. Tú dices, pastor, pero es que yo no soy pastor, yo no soy apóstol, yo no soy profeta. Yo soy un simple cristianito. Mire, yo soy el rango más bajo es el que yo tengo. Soldado raso, mira. La Biblia habla de un hombre llamado Ananías. La Biblia lo describe como un discípulo. No era un apóstol, no era un pastor, no era un evangelista, un discípulo. Y el Señor lo llamó y le dijo, Ananías, levántate y vete a tal calle y allí encontrarás a un hombre que se llama Saulo. Ve y ora por él. Y Ananías se asustó porque le dijo, pero Señor, ese hombre es el diablo mismo. Tú no sabes cómo ese hombre está persiguiendo a los creyentes y matando y metiendo en la cárcel, y tú me estás mandando allí. Y el Señor le dijo, vete, Ananías, porque este hombre es instrumento escogido para mí. Él llevará mi nombre a los gentiles. Aleluya. Vete y ora por él. Y Ananías fue. ¿Por qué tú crees que Ananías fue? Porque Ananías quería obedecer a Cristo. Estaba listo para servir al Señor y la tarea no era fácil, pero él llegó y le dijo, hermano Saulo, el Señor me mandó para orar por ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque él perdió la visión cuando él cayó allí en el camino a Damasco. Y él oró por él, la vista le volvió a Saulo, que después fue llamado Pablo, y fue lleno con el Espíritu Santo. Un discípulo insignificante quizá, pero el Señor lo llamó porque conocía su corazón. Sabía, a este lo puedo usar para algo que para muchos no era muy significativo, porque no era predicar a multitudes, no era ser visto por la gente. No, ir a la casa de un individuo y orar por alguien. Y esa debe ser mi pregunta y tu pregunta. ¿Estoy listo para obedecer al Señor en lo que Él quiere que yo haga? Cuando Él quiere que yo lo haga, donde Él quiera que yo lo haga. ¿Estoy listo? ¿Estoy capacitado? ¿Estoy en el poder del Espíritu? O mejor quiero que no, para que el diablo no se enoje conmigo. No, iglesia, esto es una lección muy importante. Dios nos ayude. Aleluya. Dios nos ayude a ser los discípulos que el Señor quiere que seamos. La iglesia que el Señor quiere que seamos. Usando de una manera militante el nombre de Jesús. En batalla contra los poderes de las tinieblas. Sabiendo que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta verdad tan preciosa, Señor. Es importante para la iglesia entender estas verdades. Es necesario que nosotros podamos, Señor, estar convencidos de que tú nos has llamado para cumplir propósito en esta tierra. Y tú quieres una iglesia lista, una iglesia que esté preparada siempre, a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Padre, yo oro por cada persona aquí presente en esta noche. Tú conoces sus luchas, sus problemas, sus pruebas, sus circunstancias. Señor, que cada uno de ellos pueda darse cuenta que cada prueba, cada circunstancia, cada situación son oportunidades que se presentan, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Aun cuando el enemigo es el que las levanta y las trae, pero tú estás con nosotros, Señor, para ayudarnos a saltar esos muros y derribar las paredes que el enemigo levanta y avanzar tu reino en esta tierra, que tu nombre sea glorificado. Señor, oramos que cada uno de nosotros podamos salir de aquí esta noche con la conciencia, la convicción de cuán necesario es que estemos todo el tiempo llenos del Espíritu Santo, preparados para enfrentar cualquier situación que se presente. Señor, que podamos ser instrumentos tuyos para la gloria de tu nombre. Oh, glorificado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana, y comienza a adorar al Señor y dile: Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú me has escogido a mí. Heme aquí, úsame a mí en lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, Señor. Lléname con tu espíritu, porque en mi fuerza no lo puedo hacer. En mi fuerza no puedo hacer absolutamente nada, pero tú me has dado tu espíritu
Espíritu Santo, aleluya. Tú me has dado tu nombre para que yo lo use en batalla contra el poder del enemigo. Tú me has dado tu palabra, Señor, que me da sabiduría, que me llena de autoridad. Tú me has dado, Señor, el poder de la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado, de todo aquello que puede traer acusación en contra mía.